no hay prácticamente nadie que pague la indemnización. Realmente las familias siguen viviendo de una manera precaria hasta el último contacto que yo tuve con ellos y refleja un poco este sistema en el que vivimos también, porque es decir, no solo Jorge Luis y Jovi estaban replicando la vida de sus padres al vivir en la informalidad, sino que ellos mismos también, hace 40 años que viven en la informalidad. Hace 40 años, desde que eran ambulantes en el centro de Lima, hasta que vino la etapa de Andrade y lo desalojaron y se fueron a la Argentina. Incluso los padres de ellos también vivían en la informalidad. En estos momentos con Jean Calcina Calixto. Él es colega periodista y además autor de un libro que retrata los momentos vividos dentro de las Malvinas, titulándose esta obra literaria Las Malvinas, los sobrevivientes del incendio. Jean Calcina, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por responder nuestro llamado para hablar sobre ese tema. Buenas noches, César. Yo encantado de estar en tu programa. Pedro Paredes te saluda, Jean. Por favor, coméntanos sobre esta situación de las Malvinas. ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que lograste descubrir en la investigación al momento de retratar esos hechos fatídicos ocurridos el pasado 2017? Bueno, en principio el libro aborda la informalidad lejos desde el ámbito de ese lugar común donde se hacía como un caso de estudio desde la economía, desde lo social. En realidad, el libro lo que aborda es la cultura de la informalidad desde una historia humana y particular, ¿no? Lejos de las cifras de ese 70 o 80% de informalidad que existe en el país, aterrizado en una historia particular y humana como es este caso de Jovi Herrera y Jorge Luis Guzmán, ¿no? Claro, pero ¿cuáles son las responsabilidades que el sistema de justicia probablemente no ha logrado determinar y que quizá tu investigación sí ha logrado encontrar? Mira, en principio la investigación lo que revela más allá de la evidencia de estos jóvenes es, por ejemplo, que en principio se otorgaba la culpabilidad a una empresa que era la que era supuestamente dueña de los juicios superiores. Esto, por supuesto, luego a nivel de juicio se verificó de que en realidad eran los propietarios del primer piso quienes habían comprado estos pisos superiores en diferentes etapas de distintos años, entre el 2014 y el 2017. Y bueno, también de que esta relación entre Jovi y Jorge, además de amical, también había una cuestión de subcontratación, ¿no? De algún modo Jovi fungía, además de amigo y compañero de trabajo de Jorge Luis, trabajo entre comillas, también como una suerte de jefe, ¿no? Porque era él quien coordinaba los pagos con Vilma Seña, con la pareja de esposos que finalmente los colocó en ese contenedor, ¿no? Eso, por ejemplo, es uno de los hallazgos que revela un poco el libro también, ¿no? Y luego de toda esta situación, ¿cómo actúa la justicia frente a ese tema? Los operadores de justicia, desde la policía, fiscalía hasta el Poder Judicial. Y justamente en el libro uno visualiza la negligencia, la desidia de todo el aparato estatal dentro del que estamos sumergidos todos. Y justamente parte de esa, digamos, de esa conclusión es que somos realmente sobrevivientes, porque si uno ve cómo es que se llevó a cabo esta fiscalización de la construcción, en principio, de la Galería Nicolini, uno se da cuenta de que en realidad en los planos esa azotea, esas planchas metálicas que fungen de contenedores no existían en los planos. Y es una cosa inaudita porque los fiscalizadores, por ejemplo, de transporte, que por supuesto no tenían competencia en eso, pero estaban ahí muy cerca, estaban, o sea, en la misma esquina de la Avenida Argentina, ahí fiscalizan a las combis todos los días y podían ver claramente cualquier persona de la municipalidad que pasaba cerca ahí que existía una estructura enorme encima de la Galería Nicolini, ¿no? Y eso habla un poco también de cómo somos como personas a nivel ya más humano, ¿no? A nivel de cultura, tanto en el aparato estatal, tanto a nivel de sociedad, realmente nos importa muy poco el otro. Y esa es una de las conclusiones a las que se llega en el libro, ¿no? Vivimos en una cultura salvaje, donde prácticamente somos sobrevivientes, y por eso es que el título del libro realmente se llama Los sobrevivientes del incendio, porque no fueron solo las personas que salieron, se salvaron ese día del siniestro, sino en general las personas que vivimos en este país. Pero Jean, y por supuesto... Sí, pero... Dentro de lo que es la informalidad que se registra en las Malvinas en cuanto a las construcciones, como el que fue el punto
donde perdieron la vida estos dos jóvenes y que se repiten además en otros conglomerados comerciales, como el caso de Mesa Redonda, tal cual se conoció el incendio de finales de este año, del año 2021. Esta situación, por ejemplo, en tu obra retratas algún nivel de responsabilidad funcional edil. Tú nos mencionabas de los fiscalizadores, pero alguna responsabilidad municipal frente a la justicia por la precaria fiscalización que se venía haciéndose de muchas veces de la vista gorda ante la esclavitud laboral que tanto estos dos jóvenes como muchas otras personas venían atravesando. Sí, mira, no recuerdo exactamente los nombres ahorita de quien estaba a cargo de esa gerencia de fiscalización, pero recuerdo que sí que la condena fue mínima, o sea, eso es lo que me llamó mucho la atención, que era de un año y meses, entonces realmente era algo ridículo, ¿no? Pero es que también yo, de lo que te puedo decir ahora en el 2022, de que escribí el libro ya hace 3 años, lo que te puedo comentar, por ejemplo, es cómo hemos ido retrocediendo a nivel de justicia de ese hecho, ¿no? Porque en principio el 46 juzgado de la Corte Penal de Lima lo que sentenció fue a 35 años de prisión a Johnny Coico y 32 a Vilma Seña. Y en el 2019 lo que hicieron fue reducirle la condena, ¿no? A 30 años a Johnny Coico y a 15 a Vilma Seña, quien dicho sea de paso está en la clandestinidad porque al momento en el que se le realizaba el juicio ella se encontraba embarazada. Lamentablemente en estos momentos no tenemos mayor información sobre ese paradero de esta mujer. Pero, ¿qué es lo que finalmente pasó con los familiares, con los deudos de estos dos jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Hay un tema de indemnización, un tema de resarcimiento económico? ¿Hay algo que se haya reconocido a ellos de manera póstuma? Bueno, sí hay algo que realmente es costumbre en el país, es que no hay prácticamente nadie que pague la indemnización. Realmente las familias siguen viviendo de una manera precaria hasta el último contacto que yo tuve con ellos y refleja un poco este sistema en el que vivimos también, porque es decir, no solo Jorge Luis y Jovi estaban replicando la vida de sus padres al vivir en la informalidad, sino que ellos mismos también, hace 40 años que viven en la informalidad. Hace 40 años, desde que eran ambulantes en el centro de Lima, hasta que vino la etapa de Andrade y lo desalojaron y se fueron a la Argentina. Incluso los padres de ellos también vivían en la informalidad porque, en este caso, los abuelos de Jovi y Jorge Luis eran personas que vivían en provincia, ¿no? Eran personas que araban la tierra, trabajaban en la chacra y recibían un pago realmente ínfimo, ¿no? Realmente lo que refleja el libro y un poco la situación de ellos es esta cultura, como yo quiero remarcar, porque es una cultura con sus propios sistemas, creencias, tradiciones, lemas, ¿no? Del sufre, el peruano camiseta, el que se queda 12, 14 horas trabajando. Hay una serie de tradiciones, de lemas que se va incrustando, de mensajes que se va incrustando en esto que yo denomino lo que es la cultura de la informalidad. Bueno, lamentable que desde esa fecha hasta estos tiempos es nada lo que se avanzó en realidad, porque te vuelvo a recordar este episodio de antes de Navidad en Mesa Redonda con el incendio, cuando se descubrió que hay muchas galerías que tenían esta infraestructura informal y que uno podía pasar, levantaba la mirada y encontraba por encima de la infraestructura de concreto de las galerías esas infraestructuras de AAA o de otros materiales que no estaban dentro de los planos, pero que estaban allí, edificados a vista y paciencia de las autoridades locales, Jean Calcina. Totalmente. Y mira, yo quisiera también traer acá a colación, hace poco hubo una fiscalización en la Galería La Bellota, que también está ahí en la Avenida Argentina, ¿no? Y bueno, también se ha encontrado una serie de situaciones precarias donde se encuentran personas laborando. En la misma galería este año ya hay un plan de reestructuración donde se va a reedificar luego de 5 años este edificio. Por supuesto, yo de mi parte voy a estar muy atento a cómo se lleva todo este proceso, porque realmente con la situación que vivimos en la actualidad, da mucho que desear cómo se va a construir ese edificio y quiénes van a elaborar ahí. Nuevamente, no hay ninguna garantía de que lo que le pasó a Jovi y Jorge Luis no se vuelva a repetir, porque realmente la historia es sobre ellos, pero la tragedia que vivimos se repite constantemente, pasa constantemente, pasó como tú me mencionas en lo que fue Mesa Redonda, pasó en diferentes etapas, por ejemplo, con los bomberos que
que rescataron a estos chicos del VK, por ejemplo, en el cine. Sí. ¿No? Una de esas múltiples, así como hay diferentes episodios, por ejemplo, no quiero nombrar tampoco otros de empresas privadas por ahora, pero también a eso se le suma, por ejemplo, un registro muy, muy vago, a mi parecer, de lo que ocurre, por ejemplo, con los accidentes de trabajo. La última cifra que tengo de Sunafil de este año es que apenas en estos medio año, ya que va del 2022, solo se han registrado 22 accidentes de trabajo, ¿no? Bien, Jean Calcina, muchas gracias por la comunicación alcanzada.